Hispano Travel BCN. Vuela al mejor precio. Aprovecha nuestras mejores tarifas para Centroamérica y Sudamérica, separando tu vuelo con 250 euros o financialo con tu nómina. Consulta ya nuestras nuevas tarifas especiales para reagrupación familiar, viajes de turistas a España al 930-502-328 o escríbenos al WhatsApp 674-714037. Hispano Travel BCN, calle Industria 177 metros, L5, Parada San Pau, 2 de mayo. Continuamos en nuestro horario normal, abierto de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 14 horas. Infórmate más en www.hispanotravelbcn.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Hispano Travel BCN. Vuela al mejor precio. Hispano Travel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas noches, en cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Hoy estamos con invitado especial. Hoy tenemos a Ernesto Carrión. Ernesto Carrión, muy buenas tardes aquí en Barcelona y muy buenos días en Perú, ¿no? O buenas tardes también, mediodía por ahí, ¿no? Muy buenas tardes, Ediver. Muchas gracias de verdad por la invitación al programa A Tu Ritmo TV. Sí, es verdad, en el Perú en estos momentos tenemos 6 horas de decalaje, así que desde aquí un saludo de muy buenos días. Y de verdad agradecerte también el hecho de este detalle, porque me encantan las tazas de A Tu Ritmo TV. Sinceramente, muy bien, muy bonito, y muy bonito todo el plató también. Gracias. Ernesto Carrión es un peruano, presidente de fuiste presidente de una de las asociaciones AEPAL. 9 años, ¿no? 9 años, o todavía sigue siendo presidente de la asociación. Sí, AEPAL fui presidente de la asociación. AEPAL fue el primer presidente cuando yo llevo 20 años aquí, sí, en Barcelona, pero antes yo viví 9 años en Suiza, estudié Ciencias Políticas en Ginebra, y ahí constituimos la asociación AEPAL, que era Asociación de Estudiantes y Profesionales por América Latina. Y una vez que llego aquí, es verdad que aquí la primera asociación que constituimos en Barcelona fue la de Nuevos Colectivos, que en ese momento, en el año 2001-2002, era un poco, no voy a decir que era vanguardista, pero sí, no era lo más normal, porque en ese momento lo más general era el hecho de tener asociaciones de diferentes países, que hace 20 años tenía también su sentido, ¿no? Asociaciones de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Pakistán, etc. Pero nosotros constituimos con algunos compañeros de diferentes países esta asociación Nuevos Colectivos, porque entendíamos de que más allá del origen y la nacionalidad, que tiene su importancia, lo importante era el objetivo en común que teníamos todos, que era construir, en ese caso, sociedad, construir ciudad, ¿no? De todas formas, aquí me pongo la mano en el pecho y te acompaño en el pésame de tus paisanos, porque sé que hay muchos paisanos en Perú que han fallecido que es inevitable hoy en día hablar del COVID, y la verdad es que es inevitable. Hablaremos hoy día también un poco del COVID, de cómo... Ernesto, porque tú trabajas directamente o indirectamente o directamente con el Ayuntamiento de Hospitalet. Entonces, quisiera que nos diga o que nos aconseje qué podemos hacer nosotros o algunas personas que no saben cómo pueden llegar a una ayuda o un... Sí, bueno, si no, es decir, indirectamente no, más directamente, porque este es mi segundo legislatura, mi segundo mandato como asesor de la Regiduría de Bienestar Social, Equidad y Recursos Humanos del Ayuntamiento Hospitalet. Y es cierto que sí, sobre todo en este tema, como dices tú, antes del COVID ya era un trabajo arduo, porque en bienestar social tenemos claro que es el hecho de cuando algunas familias, vecinos y vecinas, en este caso de Hospitalet, también decir que en cada ayuntamiento tienen este mismo servicio, todos los ayuntamientos tienen este servicio de bienestar social para responder por intermedio de sus respectivos asistentes o asistentes sociales, cuando los diferentes vecinos o vecinas de Hospitalet o familias por un determinado momento están pasando una situación difícil, se piden una cita, tienen una reunión con sus respectivos. En cada distrito hay asistentes y asistentes sociales, y por lo tanto hacen un informe, ese informe lo trasladan a las necesidades que tienen, y esa es la ayuda que se les hace llegar. En el tema del hace un momento, antes de entrar al plató, tú me comentabas muy acertadamente el tema de la Cruz Roja. La Cruz Roja en toda España y en toda Europa y en el mundo entero ha realizado siempre, sobre todo en el tema del COVID, ha realizado un trabajo magnífico. Yo desde aquí quiero enviar un agradecimiento y un saludo muy grande de todo corazón a la Cruz Roja de Hospitalet, porque durante 7 meses ya soy también voluntario de la Cruz Roja, y he podido ver in situ y estar con ellos, con los compañeros, compañeras de la Cruz Roja,
ese inmenso trabajo que realizan. En Hospitalet, la sede de la Cruz Roja se encuentra por Cambucheras. Cuando el COVID comienza a aumentar también el porcentaje de familias que necesitaban, en este caso es la ayuda de alimentos. Sí, era una de las preguntas que te tenía. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la respuesta, en este caso, de la Cruz Roja, pero la respuesta de las asociaciones como tú como asociativo, ¿no? La respuesta de las asociaciones. También, no, es verdad. Yo solamente decir de que aumentó el volumen de demanda de ayuda en alimentos, que se tuvo que, en acuerdo con el Ayuntamiento de Hospitalet, se pasó de la sede de la Cruz Roja de Cambucheras a donde se encuentra actualmente, que es el Centro Cultural Tecla Sala. Mira, solo para que tengan una idea, en la Cruz Roja se atendía primero con una mesa, luego con 2 y máximo con 3 mesas. En el Tecla Sala se están atendiendo con 14 mesas simultáneas a esta demanda de alimentos. Y yo también desde aquí, aparte de esta gran felicitación a la Cruz Roja, también tenemos que sentirnos orgullosos de las entidades y asociaciones de todos los países latinoamericanos, y también lo quiero decir aquí, de también países como Pakistán y como Marruecos también, y de varios países latinoamericanos que en el peor momento de confinamiento, a pesar de que se estaban viviendo situaciones muy complicadas, no solamente personales, porque claro, todos somos conscientes de que la prioridad número 1 es el tema sanitario, es la salud. Claro, sin salud no puede haber nada más, pero también es cierto que todos somos conscientes de que hay un tema también económico muy fuerte. Ha habido un aumento de pérdidas de trabajo también, gente que ha pasado al paro también grande, y ha tenido consecuencias también difíciles el coronavirus en este sector. Por lo tanto, a pesar de todo esto, entidades nuestras y de Paraguay, por ejemplo, como la Birrojita de Paraguay, como la Unión de Folcloristas Bolivianos de Barcelona, como la Unión de Emprendedores Peruanos de Hospitalet, etcétera, etcétera, se han organizado entre ellos, y como también lo comentábamos antes de entrar al plató, este coronavirus tiene unas características muy diferentes a todo lo que hemos vivido hasta ahora, porque hasta el momento, cuando se ha vivido alguna tragedia, sea en España o sea en alguno de nuestros países de origen, algún terremoto, algún tsunami, diferentes tipos de tragedias, sí que sabíamos qué hacer. Las diferentes entidades siempre han respondido, en muchas ocasiones vinculadas a los diferentes consulados, embajadas, etcétera, pero sabíamos qué hacer, cómo hacer llegar esa ayuda de diferentes maneras. En este caso, ha sido un aprendizaje en muy poco tiempo, el hecho de aprender a responder a esas necesidades respetando las medidas de seguridad, y en este caso el confinamiento, claro, porque era todo lo contrario. No podíamos salir a la calle a hacer visitas, a llevar comida a la gente necesitada, no se podía hacer de esta manera. Entonces yo también agradezco la paciencia y la comprensión de todas las entidades, porque nuestras entidades siempre han sido muy solidarias y estaban con muchas ganas también de ayudar. También esa comprensión que han tenido de coordinar bien, de aceptar todas las sugerencias que se les daban, y lo que han hecho muchas de ellas, por ejemplo, es organizarse mediante el WhatsApp, mediante las redes que tenemos ahora, lograr una ayuda solidaria. Por ejemplo, yo recuerdo que unos 200 kilos de pastas, 300 litros de leche, 280 kilos de azúcar, arroz, que es lo más necesario, ¿no? Claro. Y que la propia Cruz Roja era lo que decía: si nos van a colaborar, nos pueden colaborar con esto, que son los alimentos de primera necesidad. Aparte, son unos alimentos que los puedes conservar y no se dañan. Que no son perecederos, sí, claro que sí. Un arroz pues, puedes conservar igual 1 mes, 2 meses, o lo que sea, y no tiene esa fecha de caducidad de 3 días, ¿no? Que se te puede caducar. Entonces, una de las preguntas que te quería hacer, por ejemplo, el ayuntamiento de Hospitalet, hoy en día, ¿cómo ve el COVID? ¿Baja, sube, la curva la hemos doblegado? ¿Cómo vemos en estos momentos en Hospitalet todos recordamos de que salimos del confinamiento, y durante 3 semanas vivimos en general, ya no solo en Hospitalet, en Cataluña, sino en toda España y en Europa, vivimos lo que se conoció como el nombre de la nueva normalidad. Sí. Que durante 3 semanas parecía como que se había vencido totalmente al COVID, y quizás, y hay que decirlo a todos los niveles, quizás hacer un poco de autocrítica y decir que quizás pecamos un poco de pensar
de cometer el mismo error que se había cometido al principio, ¿no? Que yo recuerdo cuando decían, bueno, esto está en China, ¿no? Está en Italia, y hace un momento tú hacías mención a la situación que tenemos ahora en América Latina, y no solamente en el Perú. Desde aquí también un abrazo de todo corazón a todos mis compatriotas peruanos y también latinoamericanos que nos están viendo desde América Latina, que están viviendo una situación muy complicada, pero me pueden creer que las entidades, asociaciones y todos los colectivos latinoamericanos no solo no los olvidamos, sino que los tenemos siempre presentes, y que en la medida de lo posible se está enviando desde aquí toda la ayuda que se puede, con las medidas que el COVID lo permite. Se está enviando ayuda a Perú, se está enviando ayuda a diferentes países. Era que me has quitado la pregunta, porque sus entidades Perú de aquí está ayudando. Está ayudando, sí, sus entidades de aquí, y vuelvo a repetir, en la medida que, porque hay un tema también de aduanas que no es fácil, porque vuelvo a repetir, no es como en otras ocasiones que tú enviabas toda la ayuda que tú quisieras a Perú, en aduanas lo dejaban pasar porque era ayuda. Sí, claro. Después, ahora no, ahora hay que tener mucho cuidado porque hay unas medidas que hay que respetar por el tema del COVID, que todo tiene que estar en buenas condiciones, tiene que desinfectarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a pesar de todo eso, sí que se está enviando, quizás no mucho en poco tiempo, pero sí que se está enviando progresivamente, conforme cada vez hay más apertura para dar esta ayuda. Por eso simplemente reiterar que en ningún caso los vamos a olvidar, sino todo lo contrario. Créanme, cuando uno está lejos es cuando más se siente sinceramente el hecho de que cuando las cosas no van bien en nuestros países, créanme que sí que lo sentimos y que intentamos por todos los medios posibles responder. ¿Cuáles son las medidas más drásticas que ha tomado el ayuntamiento para poder evitar? En el tema de Hospitalet, recordemos, luego de estas 3 semanas de nueva normalidad, nos encontramos con los rebrotes. Claro. Y los rebrotes se dieron en un principio en toda la zona metropolitana de Cataluña, ¿no? Es verdad que también hubo un foco en Lleida, sí, ¿no? Pero en Colblanc me parece que fue. Pero en toda la zona metropolitana de Cataluña, y en Hospitalet fue Colblanc, Torrassa, Pubía Casas, fue donde se inició la Florida, que se tuvieron que tomar medidas específicas para esos distritos. Por suerte, y respondiendo a tu pregunta, en estos momentos, bueno, el Ayuntamiento de Hospitalet tuvo que responder, vuelvo a repetir, muy rápidamente, así lo hizo. Hace un mes hemos vivido los 2 operativos de PCR masivos que se han realizado, justamente, no es coincidencia, se han realizado en Colblanc Torrassa 1, donde se han hecho más de casi 3.000 PCR a los vecinos y vecinas, y luego en Pubía Casas, Florida y Las Planas, que también se han hecho más de 4.000 PCR. Y yo creo que, y además, aparte de estas medidas, se duplicó los agentes sociales que van por la calle informándole a la gente las medidas que se han dado en el ayuntamiento. Y además, recordar de que todas estas medidas que se dan sobre toda la zona metropolitana, en Hospitalet, incluido Barcelona, Samboya, etcétera, son medidas que siempre están de acuerdo con la Generalitat de Cataluña, que la Generalitat de Cataluña es la que tiene competencias. El Ayuntamiento de Hospitalet conjuntamente trabaja con el Ayuntamiento de Barcelona y sus alrededores para poder combatir esto. Con la Generalitat sí, seguro que está en comunicación, porque, para ser sinceros, no hay fronteras entre Hospitalet, Barcelona, Santa Coloma, Cornellá, ¿no? Entonces, claro que sí. Por eso yo creo que fue acertado el hecho de tratar este tema como zona metropolitana. O sea, es decir, primero fueron 10 ciudades y luego se añadieron Gavà y Castelldefels. Entonces son 12 ciudades que se les considera zona metropolitana, y tratar todo el tema del COVID. Y yo sinceramente creo que al día de hoy, luego de más o menos un par de meses que han pasado, lo que tú preguntabas, yo creo que podemos decir que ahora las cosas están un poco mejor, sí. Que ha bajado la curva de contagios también. ¿Nos podemos relajar, entre comillas, o nos va a pasar lo que está pasando en Madrid? No, yo creo que relajarse no. Yo creo que eso sería un gran error. Delito, ¿no? Sería cometer delito, ¿no? nuevamente el mismo error, y yo creo de pensar de que esto sea terminado. Esto no se ha terminado, y lo que tú comentabas también, que Madrid vivió un momento de mucha tranquilidad, claro, que podría dar a pensar también como que se estaba, de alguna manera parecía que se estaba terminando, que todo era normalidad, y lamentablemente los rebrotes han vuelto por decir así, han vuelto a Madrid, a la realidad, ¿no?
Entonces yo creo que aquí también en Cataluña, y en este caso Barcelona, la zona metropolitana, la provincia de Barcelona, cometeríamos un error relajándonos. Y es más, yo creo que desde aquí a todos nuestros compatriotas, me pueden decir Ernesto, pero esto es para todo el mundo. Claro que sí que es para todo el mundo, para todas las personas sin importar qué origen tengamos, pero que hoy residimos y vivimos en Cataluña y en España, que tengamos ese criterio, ese buen criterio de respetar las medidas. Porque créanme, nosotros solo voy a dar un caso concreto en Hospitalet para que se den una idea de más o menos cómo funciona este tema. Nosotros estábamos bajando la curva cuando de pronto en un determinado local se celebra un determinado evento, Un evento, claro. y lamentablemente de ahí salen 5 contagiados. El problema es que durante 6 días, algunas personas 5 días y otras 6 días, uno no siente los síntomas. Es decir, uno puede estar contagiado desde el primer día, Es pero uno asintomático. los síntomas los comienza a sentir a los 5 o 6 días. Sí, pero por el camino ya has dejado... Claro, durante esos contagios. 5 o 6 días, esas personas habían interactuado Claro. con sus familias, con los amigos, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? En el bar, a donde ellos iban. Cuando se les pide a cada uno de ellos por separado hacer la lista de todos sus contactos que han tenido durante esos 6 días, resulta que la lista salía de 86 personas. Por lo tanto, para tener una idea de lo complicado que puede ser y de lo rápido que se puede extender. De un solo evento, o sea, un solo evento, un solo festejo que no se tendría que haber hecho, de un solo evento, 5 contagiados que nos llevan a tener 86 posibles contagiados. Es que tú como delegado, como trabajas en el Ayuntamiento de Hospitalet y trabajas en la culturalidad y ciudadanía, ¿han tomado medidas con respecto a estos actos que se están tomando, se están haciendo? Porque hay actos que se están haciendo, he visto que hay muchos actos culturales que se están haciendo en Hospitalet. ¿Se han tomado medidas y algún...? Yo creo que en este sentido, y yo siempre lo repetiré, en el tema, por ejemplo, que es un tema del COVID, yo lo vincularía, por ejemplo, al tema también de la inseguridad. Es decir, cuando en algún momento me han preguntado, Ernesto, este tema de la inseguridad, mi respuesta siempre ha sido, y así sincera, para mí una persona que infringe la ley no es un tema de origen ni de nacionalidad. Es una persona que le debe caer todo el peso de la ley. Y para mí no hay diferencia que sea compatriota mío, de mi país, de otro país de América Latina, o de otro... No, para mí no hay ninguna diferencia que sea inmigrante o que no lo sea. Si alguien infringe la ley, que la cumpla. Que le caiga el peso, que cumpla lo que la ley diga que tiene que cumplir. Y yo creo que el mejor argumento para esto es... todos nosotros hemos hecho un esfuerzo monumental para comenzar en un país nuevo de cero. Y a ese esfuerzo que hemos hecho todos para buscar un futuro mejor para nosotros y nuestras familias, ese esfuerzo lo tenemos que valorar. Y valorando ese esfuerzo es no regresar a las incertezas que teníamos, a las razones que nos hicieron de alguna manera salir de nuestros países de origen. Entonces, por lo tanto, si esas dinámicas negativas estamos mirando que se trasladan en algún porcentaje, por suerte pequeño, pero que hay ese riesgo que se trasladen aquí, mi opinión clara es que nosotros tenemos que ser los primeros en decir no queremos estas dinámicas negativas porque ya las hemos vivido, no queremos que se reflejen aquí también. Por lo tanto, en este tema del COVID diría es exactamente igual. Este no es un tema que tenga en ningún caso que ver ni con origen ni con nacionalidad, no. Es un tema sanitario. Por lo tanto, hay una normativa para todos igual y hay que cumplir esa normativa. Hablando de temas sanitarios, ¿hay alguna medida o el Ayuntamiento de Hospitalet toma medida, por ejemplo, porque se ven por la calle que hay muchísimas mascarillas que yo creo que no están homologadas, que la fabrica la vecina, el que cose aquí, el que cose acá? ¿Se toman medidas sobre ese tipo de cosas? Sí, bueno, en realidad todo el tema que tiene que ver, que está vinculado al COVID, sí, hay una normativa, vuelvo a repetir, la normativa está clara. Desde el Ayuntamiento yo creo que se ha hecho un esfuerzo tremendo en hacer llegar y difundir sistemáticamente. Desde que comenzó el COVID hay un promedio de 7, 8 mensajes que se envían sobre normativas diferentes todos los días, más allá de todas las redes que tenemos, además de los agentes cívicos que están también por la calle. Informando por la calle. En Hospitalet tenemos los agentes cívicos del Ayuntamiento, tenemos los voluntarios del Ayuntamiento de Hospitalet, que al día siguiente de que nos confinaron, se constituyó voluntarios del Ayuntamiento, funcionarios del Ayuntamiento de Hospitalet que se pusieron de voluntarios para
colaborar en todo lo que se necesitara por el tema del COVID. Luego están los voluntarios de Hospitalet, que desde aquí también un agradecimiento grande y un aplauso para todo el trabajo que realizan, que los voluntarios de Hospitalet es una plataforma que siempre ha estado trabajando, sino que ellos eran voluntarios para todo tipo de actividades culturales, deportivas y todo, y en este caso han estado en el tema del COVID. Yo también soy voluntario de Hospitalet, he estado con ellos dando información en los diferentes mercados municipales de Hospitalet, y en la calle de Hospitalet, etcétera, etcétera, en los parques, en todos los sitios, ¿no? Y en este tema de las mascarillas y de todo, sí, o sea, es decir, todos conocemos en estos momentos los diferentes tipos de mascarilla que hay, y por eso, nuevamente, yo también ahora agradezco esta posibilidad que me estás dando, y también, como no, agradecer a los medios de comunicación, y en este caso, a Tu Ritmo TV, que ya tiene muchos años trabajando en esto, que nos conocemos, y que son una referencia también en este sentido. Agradecerles porque también en las redes siempre les hacemos seguimiento y han estado también difundiendo todo este tema del COVID. Por lo tanto, yo creo que yo diría que en estos momentos la gente sí que es consciente de qué tiene que hacer y sabe y es consciente de lo que no tiene que hacer. Por esa razón, el hecho de, como decías tú, mascarillas que no nos van No, yo quiero decir, la buena intención, yo no voy a entrar, como me decían en algún momento, decir, bueno, Ernesto, pero hay una intención de ayudar, era lo que comentábamos antes, ¿no? Y yo les digo, sí, toda la buena intención de ayudar se agradece, en este caso de, bueno, yo hago mis mascarillas y quiero salir a regalar mis mascarillas, sí, me parece se agradece, pero justamente, se agradece, pero créanme, que es lo que íbamos al principio, que si en el momento de estar confinados, esa buena voluntad hubiera llevado a todas las entidades, no solamente las nuestras, sino las entidades de aquí también, a salir a la calle, a dar comida, más que ayudar, hubiera sido, el resultado hubiera sido muy negativo. Claro, negativamente. Hubiera sido nefasto. Sí. Entonces, en este caso también, como dices tú, como tú estabas comentando muy acertadamente, si se agradece todo ese ímpetu de ayudar que tiene, pero por esa razón yo también quiero agradecer a muchos que forman parte de todas las entidades nuestras también, en este caso Hospitalet, de las otras entidades también. Yo hablo de las con las que yo tengo mucho vinculación, porque yo también llevo el tema de ciudadanía y diversidad. Entonces, ellas de ver cómo, si tú tienes los voluntarios de la Cruz Roja, de nuestras entidades hay como 10, 15 que se han hecho voluntarios de la Cruz Roja. Hay 20, 30 que se han hecho voluntarios de Hospitalet. Entonces, quiero decir que si uno tiene esta inquietud de colaborar, como tú comentabas hace un momento, claro que va a dar respuesta a esa inquietud de colaborar, pero como tú lo decías, tiene que ser una respuesta ordenada y acorde con las normativas para que realmente esa inquietud de ayudar se vea concretada en una ayuda real y positiva y no en otra cosa, ¿no? El Ayuntamiento de Hospitalet ha tomado medidas o intenta tomar medidas con respecto al ocio nocturno, porque sabemos que está totalmente cerrado, va a ayudar a los empresarios, de alguna manera los va a ayudar, no sé. Sí, no, nosotros en ese sentido, el adelanto que ha tenido el Ayuntamiento de Hospitalet ya antes de que hubiera lo del COVID, sino que voy a dar una característica de la ciudad para que entiendan por qué para el Ayuntamiento es tan importante este tema de los autónomos y del empresariado y los emprendedores. Hospitalet no solamente es la segunda ciudad más grande en población de toda Cataluña, Hospitalet tiene 265.000 habitantes aproximadamente, tiene más habitantes que provincias enteras de Cataluña, siendo una ciudad. Entonces, pero no solamente es eso, sino también es la segunda ciudad en dinamización económica. Claro, porque se mueve mucho. Claro, y estoy hablando antes, y lo dejo también para ser concreto, antes del COVID, que son las cifras que teníamos. Yo todavía, ahora que termina el COVID, veremos las cifras. Vamos a restaurar el sistema. Pero veremos, antes del COVID teníamos 90.000 puestos de trabajo activos en Hospitalet. Ahora, entonces, esa dinámica, esa buena dinamización económica que hay, ¿cuál es su base? ¿A qué responde? Las grandes superficies en Hospitalet, tipo IKEA, tipo Gran Vía 2, los hoteles, los hoteles estos de turismo de 5 estrellas, todo eso, todos ellos en conjunto representan el 20% de la economía de Hospitalet. El otro 80% de la economía de Hospitalet, la base de esa economía, que hace de Hospitalet que esté en el segundo lugar en dinamización económica, la representan los autónomos y los comercios de barrio, los comercios de proximidad. Por esa razón, ya Hospitalet ya hace varios años constituyó, es un edificio entero que se llama Gornal Activa.
que se encuentra a la salida del metro Gornal, y en donde y ese centro de Gornal Activa, su objetivo es 100% atender, asesorar a todas las inquietudes que pueden tener los autónomos, empresarios, emprendedores de todos los sectores posibles. Yo mismo he ido a varias formaciones que se han hecho en Gornal Activa. Es más, mucha gente que viene, emprendedores, porque hay que decir también que hay un porcentaje muy alto en Hospitalet que también son de diferentes países de América Latina, no solamente que tienen sus comercios. Son de origen, digamos, de aquí. Claro, de España. sí, casi el 30% son de fuera. De ahora residentes, vecinos y vecinas de Hospitalet, como cualquier otro vecino, pero que tienen origen fuera, tienen sus negocios, son sus comercios ahí. O sea, y la ley los ampara igual que a todos. Claro que sí. O sea. Y este servicio que hay en Gornal Activa, y desde aquí, si muchos autónomos, comerciantes tienen sus comercios en Hospitalet, pueden ponerse en contacto con Gornal Activa de Hospitalet, que ahí tendrán todo, vuelvo a repetir, el asesoramiento, información en los diferentes sectores en cuanto a las normativas, etcétera, etcétera, porque también muchas cosas del día a día, algunos dicen esta licencia quizás no sea la mejor, quizás yo tenga que modificar la licencia de mi negocio para que se adapte más a lo que yo quiero. Todo eso lo encuentran en Gornal Activa, donde hay técnicos que los asesorarán gratuitamente en este sentido, porque un tema tan importante era lógico que la ciudad de Hospitalet se lo tomara en serio como se lo ha tomado, y esto ha sido varios años antes de lo del COVID. Ahora con el COVID lo que se ha hecho es reforzar, claro, porque vuelvo a repetir, dada la importancia que esto tiene y ante yo iba a decir la amenaza, no, pero ante la realidad de que lamentablemente va a haber consecuencias económicas y también consecuencias para muchos comerciantes, lo que se ha hecho es reforzar y se puso en funcionamiento líneas específicas de comunicación, teléfonos específicos para los autónomos y emprendedores de Hospitalet, para que estuvieran siempre bien informados de cuál era la normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, vuelvo a repetir, hay que admitir que sí que se lo tomó muy en serio, y desde aquí agradecer a mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno encabezados por nuestra alcaldesa Nuria Marín, porque yo creo que eso ha sido muy, muy acertado, el hecho de tomarse tan en serio y constituir Gornal Activa para un tema tan importante como este. El virus es una realidad. ¿Tú qué le dirías a esa gente negacionista que habla que el virus no existe, que es una mentira de un gobierno, que miente a los ciudadanos para poder inyectarnos un microchip o cosas de esas? ¿Tú qué le dirías a ese tipo de gente? Y yo primero les diría que me gustaría equivocarme y que ellos tuvieran razón, porque si fuera así, significaría de que es otra cosa y que no es virus. Lamentablemente les puedo asegurar que no es así. Lamentablemente cuando esto comienza, yo he tenido la posibilidad de ir un par de veces al hospital de Belviche cuando estaba en el peor de sus momentos, y es algo que no es fácil de asimilar, y no solamente en ese momento cuando se pensaba que el 90% de los decesos eran solo personas mayores, ya nosotros en ese momento vimos la experiencia, y los propios médicos nos decían de que había decedido, por ejemplo, un joven de 35 años que era deportista. Y justo me dijeron a mí directamente, Ernesto, y ayer ha muerto una chica de origen colombiano que tenía 23 años. Entonces, y lamentablemente también hay compañeros nuestros cercanos que ha sido una tristeza, una tragedia, pero que también lamentablemente han decedido. Por lo tanto, y no solamente eso, sino que sí hemos visto con los propios médicos que nos han explicado exactamente cómo, puedo decirlo, que sus pulmones habían quedado como cartón, eran cartón. Entonces esto es algo serio. Luego, sinceramente, a los negacionistas, que con alguno también he tenido algún coloquio, alguna conversación, que me decían, pero bueno, es que no, como dices tú, ¿no? De repente es para que en la vacuna, primero que la vacuna nadie ha dicho que vaya a ser obligatoria. Segundo, dicen, no, para ponernos un chip, para poder controlarnos. A ver, yo les soy sincero. Hoy en día nos controlamos, claro, ¿no? Sí. Si no hace falta que nos pongan un chip. Desde el momento que estamos Estamos aquí, estamos en Facebook. El Facebook, tú dices, quiero, yo qué sé, chicle, automáticamente te pone publicidad de chicle. Si es que al final... Oye, ayer hablaba con una persona y me decía que, por ejemplo, el TikTok en Estados Unidos lo han quitado. ¿Por qué? Porque dice que nos rastrean.
Sí, sí. Pues yo no tengo TikTok, no sé. Ah, bueno, bien. Yo no sé si tú, pero yo no tengo TikTok. No, TikTok no tengo, pero es cierto que no, yo también lo admito, que si estamos en Twitter, en Facebook, estamos localizados. Estamos, claro, es que, a ver, Instagram, es que decir, estamos localizados, y no solamente localizados nosotros como personas individuales, sino que tienen absolutamente toda nuestra historia. Claro. Nuestros gustos, como decías tú. Inconscientemente, nosotros mismos nuestra somos, historia completa. Oiga, a mí me gusta toda la información. El café. Claro. Oiga, pues ya usted sabe que a mí me gusta el café. Y además, con una cosa que también tenemos que ser conscientes, que nosotros borramos cosas de Facebook, que puede que, digamos, los años pasan y todo, pero eso queda ahí. No, eso tiene memoria de claro, elefante. Eso, en ningún caso se borra nada de lo que podemos podamos todo lo que se sube a la red no se borra. No se borra nunca. Entonces, no, yo creo que, y vuelvo a repetir, es una cosa muy seria y sinceramente la que tenemos que tomar la importancia. Y yo simplemente voy a dar una frase para terminar con este tema, que me la dijo también un enfermero, también en el momento más difícil que tenían, cuando ellos también veían que, como en un principio, sus propios compañeros y compañeras, ellos los veían enfermarse. Han vivido la experiencia de tener compañeros y compañeras, enfermeros, médicos, doctoras, que aún sintiéndose un poco mal, se negaban a ir a sus casas o descansar porque querían seguir atendiendo a las personas para salvarles la vida. Y por eso han perdido la suya. Entonces yo creo que sinceramente tenemos que ser respetuosos con eso y tendríamos que darle el valor que realmente ha tenido de toda esa gente, porque son muchos casos de personal sanitario que ha muerto por salvarle la vida a otras personas. Lo que te iba a preguntar, el tema sanitario hospitalario está bien, pues, digamos, no se ha quedado sin sanitario, o sea... No, hospitalario es una cosa también importante, creo que la infraestructura cuando comenzó, sí, ¿no? También es verdad que no es de ahora, hace muchos años también que sobre todo desde el momento que entra por primera vez Nuria Marín al ayuntamiento como alcaldesa, ya se comienza a dar como que se reestructura un refuerzo especial a todo el tema por el clúster biomédico, sí, al hospital de Belviche, al hospital de Neoplásicas, a la Cruz Roja mismo, ¿no? La Cruz Roja, tenemos también ahí al lado del hospital de Belviche, está la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Entonces quiero decir, todo eso también es verdad, hay que decirlo, todo eso ha ayudado al dar esta respuesta que nos ha cogido de la manera, porque nos cogió un sábado, sí, y un domingo nos dijeron están confinados. Sí, claro. Entonces, y el lunes llegamos a tener que poner en funcionamiento todo un sistema de respuesta para todas las necesidades lo más pronto posible, ¿no? Porque las necesidades están ahí. Todo esto ha ayudado mucho y también ha ayudado que desde el principio se reforzaron. El personal que hubo se reforzó, toda la ayuda era bienvenida y yo creo que solo nos queda, sinceramente, vuelvo a repetir, al personal... Hay que agradecerle a mucha gente, al personal de limpieza, a los cuerpos de seguridad, a los bomberos, a los medios de comunicación que han estado, hay algunos como ustedes también que yo sé que ni dormían porque estaban pendientes de las normativas nuevas para poder difundirlas y todo. Es que es una batalla entre todos. Ahora, yo también creo que, yo estoy convencido de eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo que si no somos el conjunto de la sociedad, esto no se logra, no se lograría el éxito. Y especialmente a los personal sanitarios, porque vuelvo a repetir, a mí en lo personal me consta de los sacrificios que ellos han hecho. Sinceramente, no es por comparar, pero han hecho unos sacrificios que para ellos es casi como si hubiéramos estado viviendo una guerra. Es una cosa, para ellos ha sido una cosa a este nivel. Una cosa impresionante. Y a pesar de eso, vuelvo a repetir, muchos de ellos, te digo que no querían ir a sus casas, y además de eso, lamentablemente, al parecer, un porcentaje pero muy pequeño de la sociedad, muy pequeño también hay que decirlo, no entendió este sacrificio y algunos están viviendo algunas actitudes no muy positivas en sus propios lugares donde ellos vivían y todo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la única palabra que le podemos dar a todos los sanitarios de España, de Europa y en general del mundo entero y también, como no, de todos los países latinoamericanos, que si estamos hablando del sacrificio que han hecho aquí, por favor, en los países de América Latina, la última vez que yo comenté... En Latinoamérica tenemos un problema porque no tenemos recursos.
Claro. Muchas veces no tenemos recursos. En Ecuador, por ejemplo, no hay recursos, la gente se está muriendo. Y por eso el mérito de los sanitarios es muy grande ese mérito, porque a pesar de falta de recursos, se han dado casos de sí. Por esa razón es que tenemos mucho más desheridos. ¿Cómo no los vamos a tener? Claro. Si ahí lamentablemente se ha ido con lo que había. Sí, te va. Ahí no se pensó en protegerse. Claro. Los sanitarios no pensaron en protegerse ellos. Ellos dijeron, bueno, nosotros hemos escogido esta profesión y a luchar con y vamos a salvar a nuestra gente. Claro. Y eso es lo que... Unos se quedaron en el camino, pues mira, se quedaron en el camino. Por eso, sinceramente, desde aquí lo único que le podemos decir es gracias, gracias y gracias. Y que todo lo que sea posible de la administración pública, desde los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas, desde el Estado en este caso de España y de todos los otros países, todo lo que se puede hacer para darles todos los elementos que ellos necesitan, todos los recursos que necesitan, se tiene que realizar así y se le tiene que dar a ellos, porque no solamente se lo merecen, sino que sinceramente esto, como tú lo decías hace un momento, esto todavía no ha terminado. No, que va, ellos continúan en esa lucha y están en la primera línea. Eso es una batalla que aún, así que por lo tanto aún queda mucho camino. Apoyémoslo y por favor, sinceramente, de todo corazón, a todas las personas negacionistas, vivimos en países democráticos en los cuales la característica principal es que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Eso es cierto, pero por favor también reflexionen un poco y tomen en cuenta ese esfuerzo que están haciendo los sanitarios. Estoy seguro que cualquiera de ustedes tiene también de alguna manera en sus familias o en su círculo de amistades algunos sanitarios, bomberos, cuerpos de seguridad, personal de limpieza, todos que también han decidido por esta enfermedad. Por lo tanto, tengamos un criterio positivo y démosle el valor que ha tenido, porque de otra manera toda esa entrega que han hecho de su vida no tendría ningún sentido. Así que por lo tanto, yo respeto, vuelvo a repetir, vivimos en países democráticos, ¿cómo no? Faltaría más, tienen el derecho de expresar su opinión, aunque estemos en desacuerdo, pero que tomen en cuenta esto. Ahora que dices opinión y hablando claro con Eddie, que se llama el programa, una cosa, pude leer y estuve muy pendiente de una publicación que pusiste que es unas palabras vertidas por el señor Casado y el señor cónsul de Perú, me parece que estaba en desacuerdo. ¿Me puedes decir algo de lo ocurrido? Yo creo que el señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular, yo creo que en ese momento en el Congreso cometió un error que para algunos puede ser, bueno, dijo Perú como podría haber dicho Alemania, podría haber dicho las Islas Feroe, podría haber dicho... Pero yo creo que el error que ha cometido es más grave en el sentido de que en política se suele decir de que todos los errores son malos, como no, como en cualquier otro sector. Pero el peor de los errores que uno puede cometer es el error innecesario. Claro. Es decir, que si yo tengo que jugarme por algún tema que vale la pena, bueno, pues, y que si cometo algún error, bueno, lo cometí, pero mi objetivo era algo por lo cual valía la pena luchar. Pero un error innecesario es simplemente porque no tenía ningún argumento. O sea, es lo que te iba a decir, no tenía argumento para lo que realizar un nombre de un país, decir solo Perú está peor. Cuando además no es cierto, porque lamentablemente, lo digo así porque de verdad es lamentablemente que haya países como Brasil, como Estados Unidos, como la India, que un poco México también, que están luchando también contra el COVID. Pero esto no es un concurso de quién va peor para nada, es todo lo contrario. Nos alegraremos de que todos los países mejoren. Claro. Y por esa razón su error todavía es aún más grande, porque él hizo que pareciera, que su mensaje fue un poco como que pareciera de que esto es un concurso de quién va peor. Ya. Por favor, vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a entrar en un concurso? Son vidas humanas, no podemos entrar en un concurso de que mi país va mejor que el tuyo porque tenemos menos muertos que el tuyo. Yo creo que esa dinámica fue totalmente equivocada, que él podía simplemente haber dicho, bueno, su opinión es, vuelvo a repetir, su opinión es respetable. Él podía haber dicho, en España, desde la opinión mía y del Partido Popular, en España vamos mal, vamos muy mal, o podía haber dicho, según mi opinión, en España vamos terriblemente mal. Hubiera dicho cualquier país del mundo. Podía haberse afectado, decir, en España vamos peor que cualquier otro país del mundo, pero claro, yo creo que referirse a un país, como tú lo decías hace un momento, que está pasando una situación muy difícil, en la cual, a pesar de la gran falta de recursos que tiene el Perú,
está intentando hacer, se están haciendo unos heroísmos terribles para que claro, porque ahí luchamos la propia gente, si no vamos a la guerra sin balas. Claro, es eso. Claro. Y la propia gente, a pesar de eso, se está reinventando para poder continuar, para poder seguir dándole de comer a sus familias, para poder que el país no se pare. Entonces es una lucha continua de cada día que tendríamos que la gente que vivimos aquí, sobre todo él como un responsable político tan importante del primer cabeza de un partido de la oposición y de un partido que es un partido que ya ha gobernado, que es un partido que de gobierno como el nuestro, como el PSOE, sí. El partido del señor Casado del Partido Popular también es un partido que ha gobernado, claro, y que en algún momento quizás vuelva a gobernar, pero quiero decir, entrar en esta dinámica ha sido un error tremendo. A mí lo único que me sorprende, yo desde aquí, sinceramente, mandarle también un saludo al embajador del Perú, porque creo que yo también he tenido la oportunidad de leer la carta. Es una carta, digamos, muy moderada. Sí, sí, muy es una carta cortés, una carta donde está muy bien explicado el por qué él escribe. Sí. Usted se siente con esa... Pero también creo que es, como lo estamos diciendo en este momento, una carta contundente en el sentido de que no había ningún motivo para entrar en una dinámica como esta, dando el nombre de un país que está sufriendo mucho en estos momentos y que está luchando también como España. Ernesto, como miembro del Partido Socialista y todo lo que llevas en Hospitalet, visto por ahí también publicaciones tuyas que ponías que había un evento del Ruiseñor de América. Eso me concierne porque es Ecuador, el Ruiseñor de América es ecuatoriano. Sí, sí, sí. ¿Se van a tomar medidas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se va a hacer vía live? ¿Cómo se está haciendo ahora? ¿Cómo se va a hacer? Yo primero decirte que sí, que es verdad que también en el Ayuntamiento de Hospitalet llevo 5 años, 4 años de la primera legislatura, y ahora esta es la segunda que estoy formando parte también como asesor del equipo de gobierno de Nuria Marín. Y también es verdad que llevo 12 años como coordinador de la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad del Partido Socialista de Cataluña. Y sí, es cierto de que volver a repetir que nuestras entidades tienen mucha vitalidad y se reactivan muy pronto. Yo me recuerdo que en esas 3 semanas que tuvimos, se puede decir, de pausa de la nueva normalidad, nuestras entidades de todos los países se reactivaron muy pronto. Yo llegué a asistir a 4 o 5 eventos y con todas las medidas y de protección y todo, respetando el protocolo de las medidas sanitarias. Ahora, algo como una vez al año que hace ASCAT, que es la Asociación de Músicos y Artistas Ecuatorianos en Cataluña, que desde aquí un saludo para su presidente Lucho Tobar. Yo creo que sí, yo creo que han tomado la buena decisión. A ver si nos invitan a nosotros, porque nosotros no nos invitan, ¿no, Carlos? No nos invitan nunca, ¿eh? No, tendrían que, porque es más, no sé por qué no nos invitan. Es más, decir desde aquí que los últimos 3 años lo han hecho en Hospitalet, que ha sido éxitos rotundos, y llenos rotundos, que ahora por esta razón, por el COVID, no se va a poder hacer en ese mismo formato con tanta gente. Lo van a realizar de forma virtual, ¿no? con artistas y cantantes desde el Ecuador, de aquí de Cataluña, España. Hay que decir que el colectivo ecuatoriano tiene una cantidad de magníficos cantantes aquí en Cataluña, que de verdad es de admirarse de cantantes que hay. Yo he asistido en los últimos 6-7 años a este homenaje que se le hace con toda la razón del mundo a JJ, una persona no solamente conocida en Ecuador, sino que en toda América Latina y en el mundo. Para los peruanos, cada vez que se escucha una canción de él, es tan sentida como del mejor de los cantantes de Perú. Entonces yo creo que sí, y lo van a hacer el 3 de octubre en este formato, lo van a hacer el 3 de octubre. Y y yo creo que lo saludaré, y yo creo que, como tú lo comentabas antes, en una cosa como esta, que ahora adquiere mayor valor y mayor significado en ese sentido, por lo que estamos viviendo, en el hecho de que ya sabemos lo mal que lo estamos pasando, pero eso no significa que no podamos tener alguna alegría o que no podamos tener un evento como este que nos recuerde siempre que momentos difíciles hemos pasado en otras ocasiones, pero que países como Ecuador, como Perú, como España estamos acostumbrados a levantarnos siempre y a ir más allá y hacer que todo vuelva nuevamente a la normalidad, ¿no? Y que la alegría no es incompatible tampoco con el hecho
de pasar un mal momento, sino que todo lo contrario, es para recordarnos que tenemos que seguir en ese camino, es decir, no nos vamos a hacer como otras ocasiones, vamos a superar esto y vamos a ir siempre adelante como lo hicieron estas referencias de los países nuestros, en este caso como JJ. Yo creo que lo más indicado es que todo el que desee sumarse de una manera o de otra, yo estoy seguro que bienvenido será. Yo conozco personalmente a Lucho Tobar, al presidente de la entidad, y yo creo que sinceramente la idea y el objetivo es ese. Todo el que se quiera sumar, yo creo que será bienvenido, porque vuelvo a repetir, este 3 de octubre va a adquirir un significado diferente. En todos los años era importante. Este año no sé si decir si el mejor adjetivo es ser importantísimo, pero yo creo que este año adquiere, eso sí, un sentido muy importante, porque es compartir sentimientos, compartir este homenaje, y yo estoy seguro, y creo que no me equivoco cuando te digo de que seguro que va a haber cientos y cientos de ecuatorianos que estarán de todo el mundo entero, que estarán conectados, pero créeme, y estoy seguro que no me equivoco, que habrá también de una gran cantidad de todos los países de América Latina y más, aún más. Porque vuelvo a repetir que en una situación como la que estamos viviendo, adquiere un sentido mucho mayor. Sí, aparte es como, nos da como ese sentimiento, ¿no? de que somos de ahí, estamos aquí, tenemos ese sentimiento, y yo creo que por eso también se conectará la gente mucho y estará muy conectada. Ernesto Carrión, ¿qué aconsejarías a la gente, ya que estamos aquí en directo, en muchos países nos están viendo, qué aconsejarías a la gente que, sobre todo con el COVID, ¿no? ¿Qué le aconsejarías? ¿Seguridad? ¿Le aconsejarías, bueno, pero sal con respeto? No sé. Sí, no, es cierto de que nosotros tenemos la gran suerte de provenir de países que son países hermosos, con naturaleza increíble, con recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los países que forman parte de ese parte del continente que se denomina América Latina. Yo siempre he dicho que siempre debemos ser conscientes de nuestras raíces y siempre debemos estar orgullosos de lo que somos, porque lo que somos es hermoso y bello. Nunca debemos olvidar de dónde venimos, porque es la única manera de estar siempre seguros de hacia dónde vamos, sin importar dónde nos encontremos. Nuestros países están viviendo momentos difíciles. Ya antes del COVID había una situación complicada, y como vuelvo a repetir, siempre la situación ha sido difícil en nuestros países, pero siempre, a pesar de eso, hemos sabido ser más grandes que nuestros problemas, y siempre hemos tirado para adelante y hemos hecho que nuestros países, de una manera o de la otra, sigan avanzando y sigan exportando al mundo cultura, exportando al mundo recursos naturales, exportando al mundo dinámicas sociales muy positivas, nuestra alegría de vivir, nuestra música, nuestra voluntad de siempre ir hacia adelante, pase lo que pase. Por lo tanto, creo que ahora es el momento de estar a la altura de todo lo que somos, de lo que trae dentro nuestro, de la tierra en la que hemos nacido, y tener paciencia y hacer un esfuerzo grande, pero respetar las medidas sanitarias. Porque no hay otra manera de poder vencer, lamentablemente no hay otra manera de vencer este virus. Yo entiendo, y también quiero decir eso, porque yo estoy seguro que lo primero que pensarán dirán, ya Ernesto, pero no es lo mismo en el Perú, por ejemplo, directamente. Allá la economía informal es el 70% de la población. Claro. Entonces, claro, me dice Ernesto, pero está bien, lo que estás diciendo perfecto, pero yo para darle de comer a mi familia, yo tengo que salir. Claro, salir. Porque si no, un día no gano nada, y al otro día tampoco, son 2 días que mi familia no come, ¿no? Claro. Créanme que cómo no vamos a ser conscientes de eso si nosotros, yo he vivido ahí la mitad de mi vida, claro que soy consciente de eso, no, claro, pero también vuelvo a repetir que en la medida que sea posible, por favor, hacer ese esfuerzo, porque también de esa misma manera que somos conscientes de ese escenario, también tenemos que ser conscientes de que, y es una cosa que esta mañana lo decíamos en una reunión, ¿cuánto tiempo más estamos dispuestos a vivir de la manera que estamos viviendo ahora? Y no lo digo solamente por el hecho de la mascarilla, sino por el hecho de vivir casi
20%, al 30% de lo que era la movilidad, la secuencia que llevábamos como sociedad, como todas las sociedades. Estamos viviendo, como alguien me decía, estamos viviendo a medio gas, ¿sí? Se puede decir que sí. Entonces, por lo tanto, la única manera de recuperar lo más pronto posible la situación anterior, que no digo que no fuera problemática, pero al menos no lo era tanto con este tema del COVID, es esta. Digo, en la medida de lo posible, por favor, apoyemos a nuestro personal sanitario, apoyémoslo. No puede ser, y yo le digo sinceramente desde aquí, no puede ser que algún médico sufra algún tipo de insulto, sufra algún tipo de agravio por el hecho de ser médico, porque él está haciendo un servicio a todas las personas, créanme, y vuelvo a repetir, solamente en el Perú, para darle una cifra triste, pero que es una cifra contundente, a 2 meses del COVID ya teníamos 40 médicos, y estoy hablando de doctores, ya no entro a la cifra de, no entro a la cifra de enfermeros, otro profesor sanitario, no, teníamos 40 médicos del Colegio de Médicos Peruanos que habían decedido de COVID, salvándole vidas a otros compatriotas. Así que vuelvo a repetir, no cometamos el error de no poner en valor eso, porque son vidas humanas y que las han entregado por salvar quizás en muchos casos a nuestros propios familiares. Sí, porque la unión hace la fuerza. Claro que sí. La unión hace la fuerza. Hoy en día pues hemos estado aquí con Ernesto Carrión conversando. Podíamos quedarnos aquí toda la tarde, toda la noche y todo el día conversando, pero con Ernesto, contigo, hay mucho tema, como dicen aquí, mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Pues gracias Ernesto por haber venido, a tenerte aquí de invitado hoy día, y muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de A Tu Ritmo TV BCN. Y nada, comentarles que en la próxima semana estaremos aquí ya con Carlos, estaremos con Paola, pues estaremos en directo también aquí. Y de nada, otra vez gracias a ti Ernesto por la visita. No, muchas gracias, sinceramente. Ha estado genial. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de A Tu Ritmo TV y hablando con Eddie también, volver a reiterar esas grandes felicitaciones por el magnífico trabajo que han realizado todos los medios de comunicación y A Tu Ritmo TV durante estos momentos difíciles, y que, como tú has comentado, todavía no se ha terminado, y porque sé que lo seguirán haciendo, vengan esas felicitaciones. Y simplemente terminar con una frase que me gusta de Khalil Gibran, que es un escritor y filósofo libanés, que él decía que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Y nosotros, como decía Eddie aquí, no estamos dispuestos a abandonar esta. No lo vamos a hacer. Vamos a triunfar como sociedad, y como decía Eddie, todos juntos lo vamos a lograr, y llegará el momento en que nos estemos todos felicitándonos porque logramos hacer esto, logramos por una vez ponernos todos de acuerdo y vencer a este virus. Pues gracias Ernesto, y en la próxima oportunidad estaremos aquí conversando contigo. Claro que sí. Un gusto para todos nuestros queridos amigos, y nada, felicitar aquí a Ernesto y a toda la gente que nos ha estado en directo con nosotros a través de A Tu Ritmo TV Televisión. Muchas gracias.